Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Bien, hoy vamos a ver diseño de secadores continuos, método basado en la transferencia de calor. Vamos a ver la longitud de los secadores continuos con un método basado en la transferencia de calor. Seguimos estudiando secadores a alta temperatura. Dijimos que los secadores a alta temperatura, la temperatura del aire es mayor a 100 grados centígrados. Para secadores a alta temperatura, el secador se divide en tres zonas. La primera zona, zona 1 de precalentamiento. La segunda zona, zona de transferencia de masa, o la zona más importante, zona de secado. Y la última, zona de recalentamiento. En las zonas 1 y 3 solamente existe transferencia de calor. En cambio, la zona 2, que es la zona de transferencia de masa o secado, que es la zona más importante, ¿no es cierto?, es donde se evapora la mayor cantidad de agua. ¿Está bien? En los secadores continuos, tanto la temperatura del aire como del sólido varían a lo largo del secador. Vamos a considerar nosotros, para diseñar, vamos a considerar nosotros que la transferencia de calor entre el aire caliente y el sólido húmedo es solo por convección, por contacto, por convección. Y vamos a considerar un secador en contracorriente, un secador adiabático. Bien, entonces tengo aquí el secador en contracorriente. Este es un secador tipo túnel, es un secador continuo. Aquí tengo un secador rotatorio. Vamos a realizar un balance en un elemento diferencial de la longitud del secador. La longitud del secador es Z, pero nosotros realizamos un balance en una longitud diferencial del secador. Nuevamente indicamos que el secador es un secador adiabático. Bien, entonces en el secador, en este elemento diferencial, el calor recibido por el sólido es igual al calor cedido por el gas. En este elemento diferencial, el calor recibido por el sólido es igual al calor cedido por el aire. Bien, realizamos nuestro balance de energía calorífica. Al realizar nuestro balance de energía calorífica, ustedes conocen que U es el coeficiente global de transferencia de calor de diseño. A sub P es el área superficial de las partículas en el secador. A minúscula es el área de contacto por unidad de volumen del secador. A sub N es el área de la sección normal del secador. C solamente es el calor específico del aire húmedo. Diferencial de T' es la disminución de la temperatura del aire de secado. Entonces tengo aquí el flujo de calor, ¿cierto?, que está dado por estas relaciones para un elemento diferencial. G sub S es la velocidad másica del aire seco. G sub S, por decir algo, kilogramos de aire seco, metro cuadrado, hora. ¿No es cierto? Entonces, al igualar estas dos últimas ecuaciones, estas dos, ¿no es cierto?, al igualar, tengo esta relación, diferencial de Z, diferencial de la longitud del secador. Bien, como la velocidad másica del aire seco es constante,
Esto sale fuera de la integral. También puedo considerarlo a una humedad media en la zona. El coeficiente global de transferencia de calor, en nuestro caso este coeficiente se determina experimentalmente. Vamos a verlo enseguida para intercambiador, más bien para secadores rotatorios. Y ustedes saben que es el área superficial por una unidad de volumen del secador. Y tengo la integral. Aquí debo tener cuidado porque la temperatura del aire T solamente y TS, temperatura del sólido, varían a lo largo del secador. ¿No es cierto? Entonces aquí es por eso que ambos varían, es por eso que no lo puedo integrar directamente. ¿Está bien? La temperatura varía y también la temperatura del sólido y del aire varían a lo largo del secador. Bien, por tanto, esta integral la vamos a ver enseguida cómo resolver la integral. A este primer término es lo que se llama altura de una unidad de transferencia, h, que tiene unidades de longitud, y a la integral número de unidades de transferencia. Como son tres zonas, se halla la altura de una unidad de transferencia para cada zona. El número de unidades de transferencia también para cada zona. Y luego este producto para cada zona se suma y tengo la longitud total del secador. ¿Está bien? Bien, entonces aquí no olvidemos que G sub S es la velocidad máxima del aire seco. Aire seco. ¿Está bien? Es constante el aire seco. Bien. Entonces tengo la altura de una unidad de transferencia, el número de unidades. Estas son ecuaciones generales. Hasta aquí tengo ecuación general. Esto se aplica a secadores rotatorios, tipo túnel, tipo spray y otros tipos de secadores. Esto es una ecuación general. ¿Está bien? A partir de esa ecuación, indicamos para secadores rotatorios, donde la velocidad máxima del aire seco en kilogramos de aire seco metro cuadrado hora varía entre 100 y 50.000. Entonces, si la velocidad, ¿cierto?, varía entre 100 y 50.000 en ese intervalo de operación, la velocidad máxima del aire seco, ojo, esta velocidad, como ustedes ven, está en kilogramos metro cuadrado hora. Bien, para secadores rotatorios, ¿no es cierto?, Friedman y Marshall da esta relación. ¿Está bien? Dice el coeficiente por la superficie específica del lecho en el secador es igual a 57 velocidad máxima del aire seco, o sea, en estas unidades, la velocidad máxima, kilogramos metro cuadrado hora a la 0,16 sobre el diámetro interno del secador. D sub T es el diámetro interno del secador. ¿Está bien? Al reemplazar este producto por su equivalente en esta ecuación, U por A, al reemplazar, obtengo la altura de una unidad de transferencia para un secador rotatorio. Ahí justamente lo tienen, ¿no? Esta sería la altura de una unidad de transferencia para un secador rotatorio. G sub S deberá estar en estas unidades. Kilogramos de aire seco metro cuadrado hora. C, ¿qué es C? Es el calor específico del aire húmedo, multiplicado por el diámetro interno del secador rotatorio. ¿Está bien? Entonces, tengo la altura de una unidad de transferencia para un secador rotatorio. ¿Está bien? Pero el número de unidades de transferencia varía para cada zona. Tengo tres zonas. Entonces, este número de unidades de transferencia se halla para la zona 1, zona 2 y zona 3. También la altura debe hallarse para cada zona. Entonces, tengo para la zona 1 este producto. O sea, dijimos hace un momento que este producto
se debe hallar para cada zona, dijimos, ¿no es cierto? Este producto, para cada zona. Entonces aquí justamente se hace eso. Hallo el producto para la zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Está bien? Entonces debo hallar el número de unidades de transferencia para cada zona. Enseguida lo vamos a ver eso. Luego tengo los secadores tipo túnel. ¿Está bien? Ahí tengo secadores tipo túnel. Bien, la ecuación sigue siendo la ecuación general, sigue siendo la misma. Aquí Z sería todo esto. La altura de una unidad de transferencia dijimos que es esto, ¿cierto? Pero para secadores tipo túnel, la altura de una unidad de transferencia está dada por esta relación. Esta ecuación es válida solo para secadores tipo túnel. Es una constante 57 por el calor específico del aire húmedo, entonces el calor específico del aire húmedo, velocidad máxima del aire seco a la 0,2 sobre la superficie específica del sólido, ¿cierto? Reemplazo en esta última ecuación y tengo la altura de una unidad de transferencia. ¿Está bien? Debo hallar esa altura para cada zona y multiplicar por el número de unidades de transferencia en cada zona. La suma de las tres zonas me da la longitud del secador. Bien, aquí tengo la variación de temperatura en el secador. Entonces, el aire baja su temperatura. En cambio, el sólido aumenta su temperatura. Es un secador en contracorriente. La clase anterior nosotros determinamos, ¿no es cierto?, por balance de calor, la temperatura del aire en el punto A, la temperatura del aire en el punto B. Eso vimos la clase anterior. ¿Está bien? Dijimos que en la zona 2 la temperatura del sólido es igual a la temperatura de termómetro húmedo, que lo podemos hallar mediante el diagrama ciclométrico. En toda esta zona 2 la temperatura del sólido es igual a la temperatura de termómetro húmedo del aire. Y esa temperatura es constante en la zona 2. ¿Está bien? Bien, entonces debo desarrollar una ecuación para hallar el número de unidades de transferencia en la zona 1. Vamos a realizar una similitud con la transferencia de calor en intercambiadores de calor de doble tubo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo aquí, para hallar la media logarítmica, ustedes lo conocen, es diferencia de temperaturas en el extremo caliente, que sería esto. Estoy hablando de la zona 1, de la zona de precalentamiento. Entonces sería diferencia de temperaturas extremo caliente, T sub A menos TW. Esa es la diferencia de temperaturas en el extremo caliente. Diferencia de temperaturas en el extremo frío. T sub 1, que es la temperatura de salida del aire, TS1, que es la temperatura de entrada del sol, dividido sobre el logaritmo de la diferencia de temperaturas en el extremo caliente sobre la diferencia de temperaturas en el extremo frío. Entonces, puedo hallar el número de unidades de transferencia. Esta. Diferencia de temperaturas en el aire. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas en el aire? Es TA menos T sub 1. Esta es la variación más bien de temperatura del aire en esa zona. Temperatura sub A y temperatura 1. Se varía. Esta variación de temperatura diferencial de la variación de temperatura del aire T' sería, en esta zona varía esto el aire. Temperatura sub A menos temperatura 1. Y sobre la media logarítmica para esta zona. Bien, justamente realizamos eso
Tengo T sub A, que es esta temperatura, y T sub 1, que es la variación. Sobre la media logarítmica. Diferencia de temperaturas en el extremo caliente menos la diferencia de temperaturas en el extremo frío. Sobre el logaritmo, diferencia de temperaturas extremo caliente sobre la diferencia de temperaturas en el extremo frío. De esta forma, determino el número de unidades de transferencia para la zona 1. ¿Está bien? Para hallar el número de unidades de transferencia en la zona 1 es importantísimo las temperaturas, especialmente esta temperatura T sub A que está en la parte interna del secador. Esto lo vimos en la clase anterior, se obtiene mediante balance de calor, ¿no es cierto? Entonces reemplazo y tengo el número de unidades de transferencia en la zona 1. Bien, en la zona 2, en esta zona 2 sí puedo integrar esta ecuación. ¿Por qué? Porque la temperatura del sólido es constante, igual a la temperatura de termómetro húmedo. Entonces la temperatura del sólido en la zona 2, como ustedes pueden ver, es constante, igual a la temperatura de termómetro. Por tanto, es posible integrar. Aquí voy a tener solamente una variable, que es la temperatura del aire. Entonces, al integrar, tengo lo siguiente. Para la zona 2, al integrar, ¿no? Logaritmo, temperatura del aire en el punto B menos temperatura de termómetro húmedo, que sería igual a la temperatura del sólido húmedo. Temperatura del aire en el punto A menos la temperatura del aire, temperatura húmeda del aire, que es la temperatura del sólido en la zona 2. Entonces, en la zona 2 es un logaritmo, ¿no es cierto? En la zona 2 relativamente sencilla la ecuación para hallar el número de unidades de transferencia. El número de unidades de transferencia es adimensional. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Ahora pasamos a la zona número 3, la zona de recalentamiento. Entonces aquí tengo diferencia de temperaturas, extremo caliente, temperatura 2 menos temperatura S2. Diferencia de temperaturas, extremo frío, T sub B, temperatura del aire en el punto B, menos temperatura de termómetro húmedo. Entonces reemplazo en la ecuación, en esta zona 3, la variación en la temperatura del aire es igual, temperatura 2 menos temperatura sub B. Temperatura 2 menos temperatura sub B. Todo sobre la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Entonces la media logarítmica que está en el denominador es T2 menos TS2. Sería diferencia de temperaturas extremo caliente menos T sub B menos TW, que sería la diferencia de temperaturas extremo frío, sobre el logaritmo de ambas diferencias, ¿no es cierto? Y tengo el número de unidades de transferencia. ¿Está bien? Entonces tengo el número. Por tanto, como tengo ya para cada zona el número de unidades de transferencia, ¿no es cierto? Puedo hallar la longitud total del secador. No nos olvidemos que las temperaturas A y B del aire, en los puntos A y B, se hallan mediante balance de calor, ¿no? Bien, entonces ya tengo, con esto puedo hallar la longitud del secador, ya sea para un secador rotatorio o un secador tipo túnel, ¿está bien? Para secadores rotatorios, el número de unidades de transferencia N o T debe estar comprendido entre 1.5 y 2. Que se ha encontrado experimentalmente para secadores rotatorios. Operan más económicamente cuando está comprendido entre estos valores. ¿Bien? Para secadores rotatorios,
el diámetro ha de estar comprendido, el diámetro interno del secador ha de estar comprendido entre 30 centímetros y 3 metros. Y su equivalencia es del 10 al 25% de la longitud total del secador. Bien, entonces esto es un método para hallar, ¿es cierto?, la longitud del secador mediante el método basado en la transferencia de calor. También una explicación sobre este método también lo puede encontrar en este libro, Problemas de Ingeniería Química, Operaciones Básicas, volumen 2. En el capítulo 9 ustedes tienen una explicación de este método. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, ninguno. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer aquí una pausa y en 5 minutos nuevamente retornamos.